¿Qué venimos a charlar hoy? Porque acá desconozco completamente, así que te voy a dejar que nos invites a la conversación de notas al pie de hoy. Viste que fue una semana bastante incendiaria, en lo político, en lo social, en lo económico sobre todo, y en realidad es un derrotero de todo. La mayoría de las personas está en una confusión, ya lo hemos venido diciendo a lo largo de todo el año prácticamente. Algunos están diciendo, bueno, este es el corolario de la crisis, y otros están diciendo, no, este es el principio de la crisis. Ahí va, así no que sé qué peor, estamos en el ojo del huracán. Bueno, complicado, ¿no? Porque me acabo de ver hace unas horas, un par de horas atrás, hoy temprano en la mañana, Aldo Rico, cara pintada, una persona que se levantó contra el sistema democrático, acaba de llamar en un video público a todos los reservistas y demás, y otros elementos de las Fuerzas Armadas a reagruparse, pide. A reagruparse y reorganizarse para defender la República que supuestamente está en peligro. ¿Qué serían los reservistas? Mirá, la verdad es que no conozco mucho de esa dinámica castrense específicamente o exactamente, pero tiene que ver con personas ya retiradas, voluntarios y demás. Él está llamando a todas las fuerzas que no están en actividad aparentemente. Claro, milicos que pueden decidir por sí mismos o algo así. Claro, una cosa por el estilo. Yo no sé si su plan es organizar algún tipo de milicias paramilitares o algo por el estilo, o ponerse al servicio de los militares activos. En cualquiera de los casos es terriblemente grave. Claro. Che, ¿y cuántos años tiene Aldo Rico? Ya tiene como 80. No sé, pero tiene varios levantamientos contra la democracia y eso ya es demasiado. Tiene su historia. Por otro lado, viste que también más temprano en la semana, Juan Grabois hablaba así como muy fuertemente de dejar la vida en la calle, poner el cuerpo, dejar la sangre, ahí a partir de... Se está caldeando el ambiente aparentemente. Está brava la cosa. Uno de los periodistas le preguntaba a Grabois, le dice, che, ¿y vos ves peligro de saqueo? Le dice, sí, es inminente, si no es esta semana será la que viene. Claro, porque viste que viene como ese discurso ahora, no estábamos en el 2001, no es para tanto, no está sucediendo lo mismo que en el 2001. ¿Es así realmente o no? La verdad es que no sabemos, porque acá el problema es que, bueno, si esta corrida de dólares y demás, que hay momentos en los que nos resulta totalmente ajena esa discusión, porque... No tengo ni idea qué va a pasar mañana con el dólar, y nada que hacer tampoco. Tampoco tenemos muchas carteras de inversión, entonces la verdad es que no... El tema, lo que sí sabemos es que esto se traslada a precios. Se traslada a precios, se traslada a la inflación, y ahí eso va a generar una mayor brecha de desigualdad. Y eso es lo que puede traer el conflicto social. Y es ahí donde estamos parados. Y me parece que es a donde tenemos que poner las luces de alerta. Viste que los griegos tenían una máxima, los estoicos tenían una máxima, que era la de suspensión del juicio. Ante una situación completamente complicada en el ágora, una cuestión política, una cuestión moral, había diferentes posiciones, diferentes caminos a seguir. Bueno, los estoicos decían, bueno, vamos a suspender el juicio hasta que estén todas las variables más o menos acomodadas y podamos tener un juicio certero respecto del camino a seguir. Parece ser que ese es uno de los caminos posibles, por lo menos en cuanto a la ética de la palabra. Nosotros que tenemos esta posibilidad de comunicar y de hacer oír nuestras voces, me parece que suspender el juicio a boca de jarro está bueno y esperar un toque. Claro, vos sabés que estaba pensando en una diferencia que veo entre ese 2001 y el clima de ahora, que es justamente algo clave que se viene hablando, que son las organizaciones sociales. Me parece que en ese momento las organizaciones sociales se venían organizando así popularmente de las bases y de manera autogestiva y no de la mano con el Estado y con diferentes gestiones del Estado que bueno, justamente ahora está en foco de discusión si los planes sociales los manejan las organizaciones sociales o los punteros de los partidos que se los dan a los planes. Me parece que ese clima no es el mismo del 2001 ahora con respecto a la organización popular, digamos, para hablar un poco más allá de las organizaciones sociales. ¿Qué es lo que vos ves de ese panorama? Mirá, la verdad es que muchos de los analistas, de las voces más o menos autorizadas, y que también siempre hay que poner en tela de juicio, bueno, quiénes son esas voces autorizadas, dicen, bueno, hoy por hoy las garantías de que haya una paz social, digamos, está en manos de las organizaciones sociales. Algunos lo ven como una forma extorsiva y otros lo ven como, bueno, esto es una garantía que se necesitaba. Lo cierto es que la cuestión se está complicando. Entonces, había dos caminos. Yo decía, bueno, ¿qué llevo a Martín? ¿De qué vamos a charlar? ¿Viernes al mediodía?
Claro, Perdón. porque sí, estábamos con otro título. Sí, por lo menos. Se está esperando que nos acerquemos. Lo que pasa es que la respuesta de Aldo Rico también genera un poco de confusión, porque la otra respuesta era, bueno, y si no, podemos dinamitar todo. Claro. Y contribuir a dinamitar todo, prendemos fuego todo. Vos sabés que vamos a hacer un pequeño viaje en la historia. En el año 1605, el siglo XVII lo encuentra al Reino Unido, a Inglaterra y sus dominios, profundamente divididos en relación a una lucha por sostener cuál iba a ser la religión de Estado. Ajá. Ahí hay cristiano protestante. Exactamente, católico protestante. En el Reino Unido, como en casi todas las monarquías absolutas, el problema que se estaba generando y que se había generado, lo mismo pasó en Francia, lo mismo pasó en las otras monarquías europeas. El problema que se suscitaba era, bueno, la obediencia a quién se le debe, porque el Papa reclamaba la obediencia de los sacerdotes, pero el rey reclamaba la obediencia también por derecho divino. Claro. Entonces ahí es donde se genera este clima y esta cisma, digamos, en relación a cuál sería la religión de Estado. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el clima social y político de la Argentina? Bueno, el hecho de que me gustaría comentar y por ahí, porque lo que te traigo y la otra opción, en vez de suspender el juicio, es, bueno, conspiración, traición y bombas. Ahí va. Eso puede ser una opción también. Lo que pasa es que cuando uno abre la puerta a ese tipo de discusiones, también le está abriendo la puerta a Aldo Rico. Claro, y Aldo Rico tiene esa idea de destrucción y de romper todo desde adentro, pero para dejarle el poder a quién, para dejar ese vacío de poder en manos de quién, digamos, bueno, ¿no? siempre las botas traen malos augurios. Más botas. Pero vos sabés que había un tipo, urdieron una conspiración cuando iban a coronar al rey Jacobo I, en ese inicio del siglo XVII. En el medio de esta discusión sobre la religión de Estado en el Reino Unido, había estas dos posibilidades: o iban a seguir siendo protestantes o iban a abrazar la religión católica. Jacobo I sabemos que este juego de tronos que ha habido siempre en las monarquías europeas tienen que ver con, sistemas de alianzas entre distintos reinos para sostener algunos procesos culturales. Los van a ir como poniendo morigeradamente, y otros por imposición. Depende depende de cuánto te interese o no a esa nueva monarca determinado territorio. Los partidarios católicos pensaban de que Jacobo I, por cierta herencia y linaje, iba a restituir la religión católica. Eso no fue así. Claro, no, porque tenían que responder a Roma, digamos. Porque tenían que responder a Roma en última instancia, y como los reyes tienen aparentemente un poder divino, Jacobo I no fue ningún tonto y dijo, no, mira, yo no voy a jugarme el poder sometido a otra entidad, aunque se pretenda divina y qué sé yo. No, eso no va a pasar. Entonces, y el protestantismo no tiene un papa, digamos, no tiene un referente a quien obedecer, ¿o sí? No, entendemos que no, por lo menos estratégicamente sucedió eso. Eso pasó de esa manera. Entonces, los partidarios católicos, que eran nobles y otros terratenientes también, que también estaban jugando su disputa de tronos, dijeron, bueno, entonces, ¿sabés qué vamos a hacer cuando vayan a coronarlo a Jacobo I? Había un tipo que se llama Guy Fawkes, ¿sí? O Guido Fawkes, porque él adopta su nombre en italiano, que es Guido. Como Guy. Un noble de término medio, hijo de abogados del condado de York. El tipo, católico de familia, también era militar, era experto en explosivos, junto a otros milicianos católicos. Clandestinamente organizaron la mayor conspiración y traición que se tiene registro hacia la corona británica. Mirá vos. Qué valiente, digamos. Un hecho sumamente importante, que hasta el día de hoy se celebra. Esa conspiración finalmente fracasó, pero se sigue celebrando porque fue un atrevimiento mayúsculo contra la corona. Resulta que cuando en noviembre del año 1605 iban a abrir lo que sería para nosotros las sesiones ordinarias, que pasa el 1 de marzo, del Parlamento británico. El Parlamento británico, iba a estar el rey Jacobo I, muy recientemente coronado, y toda la cúpula, ¿no? Las dos cámaras, la Cámara de los Comunes, la Cámara de los Señores y demás, iban a estar todos reunidos en el Parlamento de Londres. Bueno, esta gente durante 2 años construyeron un túnel, alquilaron y compraron todas las casas alrededor del Parlamento, construyeron túneles, construyeron sótanos, construyeron
todo el andamiaje necesario y pusieron 36 barriles de pólvora listos para explotar. Muy bien. Hay una serie de Netflix, se llama El sobreviviente designado. Ah, mirá, Hay una... ¿sobre esto mismo? Sí, está ayornada a los Estados Unidos del siglo XXI, pero esa es la idea. Mirá vos. La idea era detonar toda la cúpula política del Reino Unido, desde el rey hasta todos, magistrados, nobles y parlamentarios. Y, a partir de ahí refundar el imperio. Por supuesto, ellos lo que querían era imponer la religión de Estado que sea católica. Claro, pero conservar ese catolicismo. Sí, pero bueno, con una especie de conspiración mayúscula, nadie se había atrevido a tanto y hasta donde se sabe, nunca nadie se atrevió a tanto tampoco. Claro, bueno, no tenían respaldo tampoco, no tenían quien ocupar ese lugar en la corona británica, digamos. Bueno, ¿a quién le dejaban el lugar o eran ellos? Los pormenores de la... No lo habían pensado mucho. No sé, la verdad que no. Incluso, por supuesto que al haber uno de los conspiradores se arrepintió, confesó, no se sabe si se arrepintió o estuvo infiltrado desde el principio, confesó la conspiración contra la corona, y lo cual eso genera un crimen atroz contra la monarquía. Claro. Y bueno, fueron totalmente, debidamente torturados, encarcelados, masacrados, desmembrados, y caballos llevaban a distintos... ¿Cómo que se dice eso? La enseñanza. Vale el aprendizaje para el resto del pueblo que no se atreva a hacer cosas similares, porque esto lo que va a suceder. Una vez desmembrados los cuerpos de los traidores, acusados de alta traición, por supuesto, desfilaron por las plazas cabezas, miembros de sus cuerpos, digamos, como una señal, como un castigo. Es sumamente interesante. Hasta el día de hoy se celebra como la conspiración de la pólvora. Es una festividad en el Reino Unido y en toda lo que ellos llaman la mancomunidad. ¿Y pero cómo lo celebran, digamos? ¿Se acuerdan positivamente o negativamente? Es un hecho histórico. Hoy por hoy ya pertenece más a la cuestión folclórica. Se celebra con antorchas, fuegos artificiales y demás. Incluso... pero pasó de esa conspiración infructuosa, que se sofocó, que fue fracasada, de todos modos sigue manteniendo, primero como folclore, y segundo, pero también ha generado toda una serie de movimientos reivindicatorios que tienen que ver con, cuando el pueblo se hastía, existe la posibilidad, y esto es una resolución anárquica, es una resolución violenta, no estamos de acuerdo. Nos pareció interesante traer esta historia a la columna por una cuestión de el tiempo, el pulso de nuestra época, ¿no? Y cómo se pueden abrir vertientes, caras, aristas que no están sobre el tapete. Claro. Y de un momento a otro, en una semana, dos personas completamente distantes políticamente uno del otro dijeron, ¿y si nos armamos y nos alzamos? Claro. Unos para proteger, el otro para, no sé, cada uno tendrá sus intereses, pero se empieza a hablar de violencia política, y la verdad es que no estábamos acostumbrados, y es algo que creo que no merecemos, digamos, también. Claro. Pensaba eso, cómo hacer para volver al clima actual de nuestro país, y en esto de las organizaciones sociales, con ese levantamiento. Bueno, levantamiento al fin y al cabo de ocupar las calles, de levantarse en toda la Patagonia durante todos los años 90, estamos a Cutralcó y cosas que ya hemos hablado y que llegaron hacia los principios de los años 2000 con todo el 2001 y con todo lo que vivimos esos días, de esa construcción de 10 años o de pila de años más, de esa construcción y levantamiento popular de las organizaciones organizadas en esas bases, y que llegaron a ese clima del 2002-2003 con lo que yo veo como un apaciguamiento, una neutralización de todo ese movimiento popular a raíz de los planes sociales, del asistencialismo, de cooptar un poco todo ese trabajo, todo ese movimiento y esa construcción popular de parte de los programas sociales, de las políticas de bienestar y cosas que dejaron todas estas 2 décadas que nos encuentran ahora en 2022 sin ese clima de levantamiento, sin ese clima de ocupar las calles, como dice Grabois ahora, que no sé qué respaldo tendrán esas personas que están conformando esas organizaciones porque tienen un plan social o porque están obligadas a ir a las marchas y cosa que no es tan blanco o negro, pero es totalmente diferente el clima, digamos, y en ese mismo clima el gobierno nacional
persiguiendo mediáticamente, judicialmente, criminalizando, estigmatizando esas organizaciones populares. ¿Qué es lo que ha pasado con eso, digamos? Mirá, yo creo que el gobierno necesita encontrar el rumbo, la política necesita encontrar el rumbo, el sistema democrático necesita encontrar el rumbo y plantear una opción, una salida que sea... Lo que pasa es que en este momento los daños colaterales que ya están surtiendo efectos y los próximos, los que vendrán, por eso empezábamos diciendo, bueno, no sé, estamos en la cima de la crisis o estamos o esto recién empieza. Claro. Porque, digo, con la aceleración inflacionaria que hay y sin un plan integral en lo económico y en la articulación política, sobre todo, porque esto también otros especialistas dicen, bueno, mirá, en cuanto a determinada cantidad de variables de crecimiento y demás, acá lo que hay es un problema de distribución y por lo tanto hay un problema político. Sí. Entonces el problema no es en cuanto a la productividad o en cuanto a la capacidad productiva del país, sino tiene que ver con la redistribución y eso cómo se traslada a los espacios más vulnerables. Claro. Yo creo que la política tiene que encauzarse y encontrar una respuesta. Las medidas son, aparentemente, siempre llegan tarde. Sí, es que nosotros tenemos que llenar un formulario para demostrarle que somos pobres y no podemos pagar la luz. Totalmente. Para que esa sea la medida política de este gobierno nacional, digamos. Bueno, y ahí, esa es lo que han pensado, digamos. Y en relación a eso nos preguntamos, bueno, ¿cuánto más la gente que está realmente pasando una situación de vulnerabilidad va a seguir aguantando y no se va a empezar a organizar de otra manera a ocupar el espacio porque público? Me parece que las decisiones están claras, se ha pactado con el Fondo Monetario Internacional a rajatabla y todo tiene que ver con eso y todo nos lleva a la misma conclusión. Son las políticas que nos determina el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que hay que hacer y es lo que está haciendo este gobierno nacional. Entonces, que aparezca un IFE 4, 5, 6 al que no se puede acceder tampoco porque hay que decirle al gobierno nacional que nosotros no tenemos plata, que lo tienen que saber, son las únicas medidas, parches del colmo del asistencialismo, parchecitos que no funcionan, que le llegan a un cuarto de la población con suerte, según sus palabras, 9 millones de personas están hablando, la canasta básica superando los 100.000 pesos, entonces está clara cuáles son las decisiones y el rumbo político, me parece, más allá de que Alberto, Cristina, quién está más cerca del pueblo, quién está más cerca de fomentar y de aumentar esos planes sociales, ese bienestar del Estado, quién, digamos, todos están soltando la mano a las organizaciones sociales, a esa organización popular. En su momento era Alberto y Cristina nos defendía, ahora Cristina también saltó a soltar la mano a las organizaciones, entonces ahora lo extrañamos a Néstor, ojalá vuelva a Néstor, y si no la extrañamos a Eva Perón y así. Me parece que está claro lo que sucede y en las organizaciones sociales me parece que se empieza a entender. Sobre todo entendiendo de que el próximo proceso eleccionario que ya inició, ya no visitó Larreta y Patricia Bullrich, acá en Paraná nomás. Entonces, en lo que vendrá, y ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, lo que vendrá va a ser más duro. El colmo, o sea, la versión oficial de las políticas que estamos viendo ahora. Es la versión oficial. Entonces, bueno, llamar a la reflexión, digamos, un poco. Ha habido elementos en la historia en los cuales la sociedad se organiza. Esto es un ejemplo más de lo tanto que ha sucedido, ha pasado. La República Argentina tiene sus el Cordobazo, tiene otros momentos en los cuales también la sociedad ha roto con el status quo y se ha reseteado. El 2001 fue un caso de esto. Así que, bueno, veremos por dónde, en qué momento, en qué lugar de la crisis estamos, si lo podemos determinar, y si no, bueno, seguiremos siempre tratando de mantener una ética de la palabra, ¿no? Esto siempre lo trato de rescatar y de resaltar porque me parece sumamente importante no avivar el fuego donde no es necesario. Claro, no llamar a que nos rescate Aldo Rico. No, claro, por supuesto. Y Juan Grabois tampoco, te voy a decir. Calculo que no. Así que bueno, claramente, suspender un poco el juicio. Sí, me parece que claramente hay una diferencia con ese 2001, que está justamente en esto que digo, digamos, pero en cuestiones de número, inflación y de lo que nos está alcanzando la plata, no hay ninguna diferencia, digamos. Sí. La diferencia del clima político me parece y que un poco sucede eso, pero sí, ojalá que las cosas se vayan poniendo un poco mejor y que no se terminen de podrir con que llamemos a Aldo Rico o a otro milico.
Esperemos que, a ver, no sé, la verdad que no sé a cuánto cierra el dólar hoy, pero seguro que el lunes no tengo idea, pero... los precios van a ser otros, totalmente distintos y mayores. Y estamos en ese clima, incluso no me acuerdo que en el 2001 aumentaban las cosas de la mañana para la tarde, cosa que sí sucedía, pero de un día para el otro, y ahora está sucediendo eso. Bueno, no nos vamos a poner pesimistas, pero está bravísimo el clima. Hoy aprovecho para decirlo, vence la inscripción a salvarse con los subsidios en los servicios de luz y gas para los documentos terminados en 3, 4 o 5, anotarse hoy que mañana empieza el otro grupo, y bueno, veremos, porque dice que a partir de agosto-septiembre se viene la quita de subsidios, ni siquiera que hay nuevos subsidios ni descuento de nada, te quitan los subsidios y te puedes llegar a pagar 3.000 pesos más de luz en septiembre, por ejemplo. Ya lo avisaron acá en el gobierno de la provincia. Y esa es la novedad un poquito, y el colectivo 72 pesos y todas esas cuestiones. Bueno, Martín, es todo confusión y es todo pesimismo este viernes, no nos vamos a poner pesimistas, dije yo, pero bueno. Bueno, vamos a tratar de darle un poco para adelante y un poco con luz de esperanza, ¿no? Genial, Valentín. Bueno, muchísimas gracias por esta visita. En un ratito estará en las redes nuestra columna de Notas al Pie que nos has compartido en un viernes más aquí en el Barrio Dentro, terminando la semana.